Él rompe todas cadenas, Él cambia, Él transforma, Él sana, restaura. Es el único que yo le puedo decir que el único Dios verdadero se llama Jesús de Nazaret. Que la paz del Señor Jesucristo more en cada corazón. Amén. Sea la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Por siempre, gloria a Dios. Siempre y por siempre. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea alabado nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Sea la honra, sea la gloria y el poder y el dominio de mi Cristo Por Jesús. siempre, gloria a Dios. Le doy la honra y la gloria, hermano, a mi Cristo Jesús por el momento, por el tiempo. Es un privilegio tan hermoso. Es un privilegio de honra que Dios nos los da. Gloria a Dios. Dice mi Cristo Jesús, cuando estamos en conexión con Él, cuando estamos orando sin cesar, ahí viene el gozo. Amén. Gloria Para a que Dios. no entristezca el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y tomar todo lo que está establecido, lo que el profeta de mi Cristo Jesús lo habló. El tema se llama hoy, orar sin cesar, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sea la honra, sea la gloria. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 16 y 17, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermano? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 16 y 17. Dice nuestro Señor Jesucristo: estad siempre gozoso, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecies la profecía, examinándolo todo, retener lo bueno. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento, hermano. Cuando nosotros oramos, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Apagando el Espíritu. Estamos llegando más a la presencia de Dios. Es un gozo. Lo retenemos, lo bueno. ¿Sí? No lo menospreciamos porque esa palabra es fiel y verdadera. Estamos siempre orando con mi Cristo Jesús. Él nos tiene encendido el Espíritu Santo. Porque estamos invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Retenerlo, dice, todo lo bueno, pero orar sin cesar. Cuando sus apóstoles le dijeron: Señor, enséñanos a orar, no sabemos cómo oramos. Nos vamos en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 3, hermanos. Orar sin cesar, dice mi Cristo Jesús, para que no sea apagado el Espíritu Santo. Mateo 6, versículo 5 al 13. Gloria a Dios. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está también el título: Jesús y la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, y dánoslos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre y por los siglos de los siglos. Bien claro, nuestro Señor Jesucristo nos ha estado orientando que para orar tenemos que estar en un lugar donde tengamos esa comunión íntimo Él y nosotros. Que no repitamos esa palabrería, repeticiones constantes. El Señor Jesús lo sabe. Antes que nosotros lo pidáis, Él ya lo sabe, dice. Pero orar sin cesar, dice mi Cristo Jesús, para que todo lo que se pida en el nombre, invocando a nuestro Señor Jesucristo, se cumpla. Y se cumple porque el Señor Jesucristo no es un Dios sordo, no es un Dios sin respuesta, un Dios que nos da la respuesta a su tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque sabe Él mismo que cada uno de nosotros tenemos que estar en comunión, viéndonos la capacidad de la carga que vayamos a tener en espíritu. Si nos damos cuenta nosotros, cuando andamos en espíritu, no habla el ser humano, habla Dios. Por eso Él dice, estar atento a mi palabra y a mi voz. ¿Por qué? Porque me buscas en espíritu y en verdad. Cuando estamos buscando nuestro Señor Jesucristo en espíritu es cuando estamos leyendo la palabra. Estamos clamando a Dios, estamos conectados con Él. Estamos esa oración constante. ¿Para qué? Para que no entristezcamos el espíritu y sea de gozo en Cristo Jesús. Vamos ahí mismo el 21 en San Mateo, capítulo 21, hermanos. Versículo 22. Y cuando nosotros estamos orando, hermanos, estamos creyendo que Dios contesta, que nuestro Señor Jesús, clamándolo, nos da la recompensa. Y por eso dice aquí en San Mateo, capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibirás. Amén. ¿Usted cree que esa palabra es mentira, hermano? La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es vivo. Creemos en esa oración, que si yo estoy enfermo y digo estoy sano, sano estoy, porque el Dios que estoy adorando, estoy exaltando, es un Dios vivo, un Dios de poder. Él es omnisciente, omnipresente,
omnipotente. Él lo sabe todo. Más cuando estamos conectados con Dios. Por eso dice mi Cristo Jesús, orar sin cesar. Pero no repitas esas palabrerías como hicieron los gentiles. ¿Sí? Orando, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y venga aquí con nosotros tu reino. Y que se haga todo bajo a su voluntad, como allá en el cielo y aquí en la tierra. Él nos da todo, hermanos. Amén. Pidiéndolo sin cesar, clamando sin cesar. Vamos a leer a Santiago capítulo 5, hermano. Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18. Ahí tenemos cuando Elías oró. Dios nos ha dado ejemplo, hermano. Dios nos muestra cómo tenemos que caminar bajo a su voluntad. Cómo tenemos que estar en esa conexión. La conexión es estar orando, 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 clamando. ¿Para qué? Para que no nos entristezcamos el Espíritu Santo. Tengamos ese gozo, esa profecía que el Señor Jesucristo nos los dio, son fieles. Cuando nosotros nos encerramos en nuestro cuarto, cerrada la puerta, oramos a nuestro Padre. Antes que nosotros le pidamos, Él ya lo sabía, Él ya lo sabe. Pero dice mi Cristo Jesús, todo lo que le pidas al Padre, orando sin cesar, te recompensará en público. Muchos no le entienden. A lo que Dios me ha dado el entendimiento, que cuando nosotros dices el Señor te recompensará en público, es cuando dice, mira, este está evangelizando la palabra de Dios. Mucha gente se exalta y dice, oh, wow, ya era una persona muy mala, Dios lo está cambiando. Estamos mostrando que Dios nos está cambiando. Dios está haciendo que mucha gente abren sus ojos y escuchan la palabra. Ahora ya no escucho que hable mal, escucho que habla bien. Amén. Está cambiando, ¿por qué? Porque Dios les está mostrando todo el público de lo que era antes, su poder de Dios, cómo está trabajando en él. Y así en todos. Esa es la recompensa. Dios te da muchas bendiciones. ¿Sí? Dios nos da salud tan solo por despertar, abrir nuestros ojos. El poder de Dios estamos viendo, todo el mundo, que construyó en sus manos. Y vamos a leer Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era un hombre sujeto, apasionante, semejantes a lo nuestro. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gloria a Dios. Que es tan hermoso, que tan poderoso es el poder de la oración. Todo lo que pidieras y creyendo será, dice mi Cristo Jesús. Ahí tenemos a Elías, la historia, yo creo que todos lo hemos leído. Amén. Él oró sin cesar. 3 años, 3 años y 6 meses que no llovió.
Mira cómo estaba. Él estaba sujeto a la presencia de Dios. Él oró sin cesar. Igual es un ser humano como nosotros. ¿Sí? Y volvió a orar. Llovió y la tierra dio su fruto. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Algo que quieran agregar, hermanos? Sí, hermano. Impresionante saber que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Si desenvolvemos la palabra de pasiones igual que nosotros, También así es. sí, ¿cómo podemos entender pasiones, no? Con todo, un hombre común y corriente como nosotros. Gloria a Dios. Y mira qué tan poderosa la oración para que dice que él oró fervientemente, otra palabra muy acertada, una palabra muy eficaz, una Amén. palabra muy claro que si buscamos, dice uno, la eficacia, la rectitud, la humildad, ¿cómo conjugaríamos eficacia, ser eficaz, ser perfecto en una oración, con fe, con mansedumbre, con humildad? Yo no sé, hermano, cuántas cosas podemos encontrar dentro de una oración, ¿verdad? Dice que oró fervientemente, o sea, con honor, con bondad, con respeto, con mansedumbre, con humillación, qué sé yo, ¿no? Siendo un hombre común y corriente como nosotros, porque dice sujeto a pasiones. Así Igual, es. ¿no? Muy importante, hermano. Un corazón justo, un corazón Porque sincero. muchas de las veces en las redes sociales lo pasan desapercibido, pero ¿quién fue Elías, no? Un gran profeta. ¿De dónde se desenvolvió Elías? ¿Por qué oró? ¿Sí? Para que no lloviera durante 3 años y 6 meses, dice, y después volvió a orar y llovió. Gloria a Dios. Sí, y entonces sí es bonito aclararles para decir qué es lo ferviente, qué es la rectitud, con qué amor, con qué gozo, con qué pasión, con qué entrega. Dice uno, bueno, oramos nada más como un versículo antes habíamos leído de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, dice, no oremos como los hipócritas, Así es. repitiendo vanas repeticiones nada más o allá en las calles para que seamos vistos de que pues sí, van a palabrería, eso es. Sí, hermano, yo Sí. me sorprendo. Gloria a Dios. Yo me sorprendo porque a veces nosotros oramos y créeme que no reprendemos ni un zancudo cuando te llega a dar una melodía en la noche. Hasta que no le das un buen toallazo y lo eliminas, hasta ahí se calma. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano, gloria a Dios. Así es, hermano, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es una oración eficaz, una oración justa, una oración sincera, más cuando nosotros estamos limpios delante de los ojos de Dios. Sí, Más cuando estamos ahora entendemos. con esa vestidura blanca. Ahora entendemos cómo es una oración, de dónde proviene la oración, de dónde proviene tu santidad, de dónde eres escuchado por Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ah, También nos pone como ejemplo aquí en Daniel capítulo 6, hermanos. Vamos a leer del 6 al 11, hermanos. Capítulo 6, versículo 6 al 11.
Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos gobernadores, sátrapas y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que le daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Gloria a Dios. Y ahí sabemos la historia. Cuando lo metieron al foso, el rey no pudo dormir, le llevaron fiestas, ¿sí? Le llevaron música, comida. ¿Para qué? Porque él quería hacer que lo adoraran y lo exaltaran, pero dijo Daniel: yo no adoraré un hombre, el único hombre que adoraré se llama Jesús de Nazaret. Él oró 3 veces para que los leones no lo devoraran. ¿Sí? 3 veces se arrodillaron. Aún así nosotros. Y no era precisamente por los leones, hermanos, sino que era su costumbre, era su creo yo que era su manera, ¿no? de vivir, su manera de adorar, su manera de dar gracias. Amén. Sí, esa era su vida, ¿no? Porque ahí todavía no lo sentencian para que vaya a los leones, ahí lo van a observar nada más lo que hace. Pues estaban en observación. Y ya van con el chisme, del rey. Sí. Pero como si te dan cuenta ahí en el 10 nos pone como ejemplo que oraba sin cesar. Sí. 3 veces al día. Nosotros no queremos orar en la noche ni 5 minutos. Y nosotros creo que oramos ni una. Apenas mitad de la oración y ya estamos colgando cuello para dormir. Pero que Dios nos libre, que Dios nos dé la fuerza y la fortaleza. Pero es un ejemplo que Dios nos da. Vamos aprendiendo, hermanos, por eso siempre es duro el entendimiento, es duro el esfuerzo, y a veces no puedes dormir pues hincado de rodillas. Gloria a Dios, ¿Cuánto aleluya. tiempo? Y no te das cuenta cuánto tiempo pasa, y tenemos que ser firmes. Amén. Sí. Algo que le quiera agregar, hermano Jesús. Sí, pues él sabía del Dios de sus padres, pues. Y él sabía que cuando el templo se construyó en Jerusalén, ahí fue únicamente dedicado para la oración. Y probablemente cuando Salomón consagró el templo, cuando fue terminado el templo, la oración que hizo Salomón ahí, que si la gente estuviera lejos de Jerusalén, o sea, por allá en terrenos extranjeros, y oraran apuntando hacia Jerusalén, Dios oiría. Entonces probablemente a este hombre le fueron transmitidas esas palabras de parte de sus padres, y él conocía, pues, o sea,
Por eso dice que las ventanas abiertas rumbo hacia Jerusalén, hacia donde estaba Jerusalén, ahí oraba. ¿Por qué? Porque él conocía las palabras que Salomón dictó cuando fue consagrado ese templo. Y él sabía que Dios contesta la oración. Por eso cuando él se dio cuenta del edicto que estaba firmado, dijo, bueno, Dios tiene cuidado de todos los que le sirven a él con justicia. Y sí, así es, hermano. Amén. De todos los que le sirven a Dios con justicia, Dios tiene cuidado de ellos y no hay por qué preocuparse. Amén, gloria a Dios. Amén. Así es, también nos pone como ejemplo aquí a Jonás, hermano. Esa historia también está tan impactante. Jonás capítulo 2, hermano. Versículo 7, hermano. Vamos a leer del 2. Versículo 1. Es una misión que Dios le había dado para que llegara a Nínive a llevar la palabra para que no fuera destruido ese lugar, esa ciudad. Pero sabemos muy bien, por desobediencia, él lo arrojaron al mar y estando adentro del pez, como dice ahí vamos a leer 2:7, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta en tu santo templo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estaba ya desesperado cuando estaba adentro de su interior del pez. Entonces oró Jonás, dice en el 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Gloria a Dios. En lo más profundo que esté uno, Dios oye la oración. Por lo más que nos escondemos, Dios escucha las oraciones cuando nosotros decimos, te aclamo, Señor Jesús. Aquí nos pone como ejemplo cuando Jonás ya estaba desesperante, quería salir del vientre, de aquí del vientre del pez, y clamó al Señor Jesucristo. No, y dice claramente Sí. que en el Seol prácticamente. Y también ya luego perdido. nos dijo que O sea, estaba en el Seol, así es. Sí, o sea, él ya se encuentra en el Seol, ya se encuentra devorado. Las mandíbulas de ese animal, cómo lo podrían haber desintegrado. Y es digno de seguir aprendiendo. Amén, hermano. Sí. Bendito sea mi Cristo Jesús, como nos pone como ejemplo orar 3 veces al día, clamando a nuestro Señor Jesucristo para que llegue la oración en su santo templo. Y Él nos oye nuestra oración. Él escucha nuestra voz. ¿Sí? Ahí nos pone como ejemplo estos 2 personajes. Nos vamos otra vez a regresar a Santiago, hermanos. Capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 3 y 7. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no oramos bien o no creemos? No hacemos esa oración justa. Esa oración creyendo que todo lo que pedimos, invocando el nombre de nuestro Señor Jesús, va a suceder. Pero si no creemos, ¿qué dice aquí? Santiago capítulo 4, versículo 3.
al 7. Pedís y no recibís, porque pedisteis mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad, dice, la amistad del mundo. Perdón, sí. La amistad del La mundo. amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia por esto. Dice Dios desiste a los soberbios. Pero Él da mayor gracias. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, huirá de vosotros. Bendito sea mi Cristo Jesús. ¿Y cómo estamos resistiendo? En carne propia. Estamos resistiendo en espíritu. ¿Por qué? Porque estamos llenos en el Espíritu Santo. Tenemos ese gozo. Tenemos esa paz. Estamos orando sin cesar. Estamos creyendo que todo lo que pedimos se cumple. ¿Sí? Orando. Si no llegamos ni 3, aunque sea 2 veces. Pero Dios le agrada cuando nosotros estamos orando constante con Él, alabando a Dios, adorando, exaltándolo. Esa es una comunión, es algo que Dios está atento a nuestras oraciones. ¿Sí? Si no llegamos ferviente, como dice aquí el profeta Elías, él oró ferviente, pero al menos que Dios se dé cuenta de que nos estamos esforzando, estamos buscando su rostro, estamos buscando su presencia, y que Él nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir firme en Él. ¿Sí? Vamos a leer aquí en Efesios capítulo 6, hermano. Versículo 18. Y aquí nos orienta más a nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 6, versículo 18. Amén, gloria a Dios. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. Como Dios nos dice, orar, ¿sí? Orando a tiempo y a todo tiempo, en una súplica en espíritu, y orando por todos los santos. ¿Sí? Hemos leído siempre el capítulo y el versículo que el hermano siempre nos da, que lo leamos. ¿Sí? Orar sin cesar. Orar por todos los santos, y eso es bueno, hermano, porque estar orando nosotros, estamos orando por los hermanos. La oración eficaz lo puede mucho, dice ahí en Santiago. Y es bueno aclarar, sí, hermano, que aclares ahí a los hermanos que están siguiéndonos en las redes sociales, para ver quiénes son los santos, las personas que viven en santidad, que están apartados del pecado, y que esos no son esos monitos
ni esos mentados santos puestos por la idolatría o puestos por una religiosidad, sino que los verdaderos santos son los que llevan la verdadera oración y llevan una santidad en su vida y quizás están en el proceso esos. Aclararles, ¿verdad? Que esos son los santos. Amén, gloria a Dios. Sí. Es verdad lo que dice el hermano Manuel, y no lo dice él, también está escrito en la Biblia. Dice mi Cristo Jesús, sé santo porque yo soy santo. En Romanos capítulo 12, versículo 1. Santifícate porque dice que nuestro Señor Jesucristo, para Él es agradable la santidad. Hacernos un sacrificio completo. ¿Para qué? Para que el Espíritu no se entristezca. Y todos esos ángeles son de los que están en santidad, clamando, orando, intercediendo por los hermanos. Todos aquellos hermanos que viven la palabra de Dios, que está escrito en la Biblia, que Dios nos los profetizó. Sí, como en 2 de Timoteo, que la Sagrada Escritura viene inspirado por nuestro Señor Jesucristo. Todos los ángeles de Cristo Jesús son los que viven en Cristo. De los que no hablan por ellos mismos, sino por bajo la voluntad de Dios, en espíritu y en verdad. Es lo que el Señor Jesucristo nos ha estado enseñando, nos ha estado hablando. Es otro tema que Dios me está preparando, eso ya lo estoy, Dios me está dando ese otro estudio, lo vamos a ver. Andar en santidad y amados unos a los otros, porque así quiere nuestro Señor Jesucristo, que dio ese mandamiento. Amaos unos a los otros y amaos como a ti mismo. Cuando nosotros andamos bajo la voluntad de Dios, Dios siempre nos respalda. Siempre Dios nos da la herramienta, nos da toda la armadura. Y aquí mismo lo vamos a leer. Vamos a leer aquí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está la respuesta que Dios nos da para todo ser humano. A todo el mundo Dios nos está llamando. Dios nos está invitando. Pero cuando nos invita con amor. Pero también viene la demanda, viene la reprensión. Cuando Dios está viendo que no se quiere alinear. Ahí mismo nos dice en la Sagrada Escritura, cuánto no un padre que ama a su hijo no lo va a alinear, lo corrige. Entonces Dios también nos corrige, hermanos. ¿Sí? ¿Y cuándo nos corrige? Cuando andamos en pecado, cuando andamos cometiendo adulterio, cuando andamos en pleitos, cuando andamos en cosas de iniquidad. Para Dios no es agradable. Pero yo les invito, hermanos, todo lo que ven en la red, someteos a Dios, estar firme en Cristo Jesús, tomar la armadura, el yelmo, los pies del evangelio,
y la espada del Espíritu de Cristo Jesús y orar a todo tiempo. Dios, Él no está sordo. Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Un Dios que está sentado en su trono. De aquel día que vamos a estar frente de Él y vamos a estar cara a cara. No vamos a estar así como estamos. Vamos a ser transformados. ¿Sí? El siervo de Dios aquí también ha dado ese estudio. Y yo lo creo. Y yo creo que algún día, si Dios me mantiene firme en su presencia y si yo me esfuerzo, voy a lograr estar en la presencia de Dios. Yo quiero ser aquella persona o aquel ángel, porque ya no voy a estar en persona, sino voy a estar en espíritu. Y así también les invito a ustedes, que Dios quiere que busquemos el reino de Dios. Primero nos ha dicho nuestro Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero el ser humano está tan perturbado, su mente y su corazón, que busca primero las cosas del mundo, cosas materiales, cosas que Dios no le agradan. Ahí está el alcohol, las drogas, la prostitución, las fiestas paganas, adorando ídolos. No, Dios quiere que estemos fervientemente en oración, clamando a Dios. Señor, yo quiero saber más de ti. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Sí, vístame con esa vestidura. Ponme la vestidura blanca, que sea como la nieve. Señor, yo quiero estar en tu presencia. Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Dios empieza a mostrarnos. Nos quita la venda de nuestros ojos, los tapones de nuestros oídos. Y todo lo que vemos en el mundo, Dios te lo muestra, que todo lo que es desagradable para Él no entrará en el reino de los cielos. Por eso dice mi Cristo Jesús, orar sin cesar. ¿Sí? Teniendo todo, el maligno se va. ¿Por qué? Porque se está cimentando en Cristo Jesús. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. ¿Sí? Pero también tenemos que frenar y apartarnos de todo mal, para que Dios obre en cada uno de nosotros. Yo les invito, hermanos, jóvenes, jovencitas, adultos, busquen a Dios. Si no han experimentado de orar, oren. Pónganle todas las cargas, las ataduras, las ligaduras. Para Dios nada es imposible, para Dios todo es posible. Él rompe todas cadenas, Él cambia, Él transforma, Él sana, restaura. Es el único que yo le puedo decir, que el único Dios verdadero se llama Jesús de Nazaret. Amén. Busquen la presencia de Dios, que Él no se va a negar. ¿Sí? Esa es la invitación que mi Cristo Jesús les da. Así como aquí venimos a alimentarnos, porque la palabra es alimento y refrigerio para nuestros huesos. Para aquel día que seamos transformados y levantados en esta tierra, estemos adorando a Dios, exaltándolo, glorificándolo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Santo es el Señor Jesús. Amén. Él vive, Él reina por siempre y por los siglos de los siglos. Qué hermoso para cantarle y adorarlo a Dios. Cuando no somos orientados en espíritu, siempre cuando andamos en carne, vamos a fallarle a Dios. Pero someteos, dice mi Cristo Jesús. Lo acabamos de leer. Someteos, dice mi Dios Todopoderoso, y el diablo va a huir. Bendito sea, alabado mi Cristo Jesús. Estos son el estudio que Dios me preparó. Y vengo a compartirle con ustedes algo que quieran a compartir, hermanos. Le doy el lugar.
hermanos, opinen, Hermano Miguel. compartan. Muy Callado. callado, hermano Miguel. Así es, hermano. Hay muchos ejemplos que Dios nos ha dado en cada libro. Nosotros, Dios nos hace ver un misterio. ¿Por qué? Para que nosotros nos interesemos más en su presencia. Para que nos entreguemos más en Cristo Jesús. Él nos da la fuerza, Él nos da la fortaleza. Él es un Dios de poder. Él nos da la potestad. Sí. Ahí mismo en Santiago, vamos a leerlos ahorita, aquí mismo, que cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Sí. Cuando nosotros le pedimos a Dios que obre en nosotros, Dios no es mentiroso. Santiago capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. ¿Ustedes creen esa palabra, hermano? Amén. Cuando nosotros creemos, así es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo esa fe, esa certeza, esa convicción en oración, buscando su rostro, buscando su presencia. Y ese poder viene de Dios. Dios nos levanta, Dios nos limpia, Dios nos purifica, Dios nos sana. Y todos los santos, dice, todos los ancianos de la iglesia se unen y oran. Dios manifiesta su presencia aquí. Y yo lo creo, hermanos. Cuando empieza a doler, Señor Jesús, quítame este dolor. Señor, estoy padeciendo en esto. Perdóname. Más cuando vengo aquí, hermanos, que me quita todos los dolores, preocupaciones. El enemigo tira dardos de preocupación, algo para que caigamos en tentación. Pero en el nombre de Jesús reprendemos todo maligno. ¿Sí? El Señor es poderoso. Amén. Y aquí está. Sea la honra y sea la gloria, hermanos. Siempre y por siempre. Este era el estudio. Orar sin cesar. Orar a todo tiempo y para todos los santos, los ángeles. Gloria a Dios. Bendito sea, alabado. Siempre y por los siglos de los siglos. Le doy el lugar al hermano Jesús. Vamos a la oración. Amén. Vamos a la oración. Gloria a Dios. Vamos.